¿Han escuchado de la osteoporosis? Quizás muchas veces ustedes, ha habido campañas que han visto ustedes que están haciendo, ¿no? Con unos equipos, cuando había la época de no pandemia, era bastante frecuente ver qué hacían, ¿no? En farmacias o algunas clínicas, ¿no? Despistaje de osteoporosis. ¿Y por qué, no? Entonces, esta enfermedad, pues, tiene una peculiaridad que lo que va a producir es una disminución de la densidad del hueso y por ende el hueso va a tener un riesgo de que se fracture a mínimas caídas, dependiendo de la densidad, ¿no? Porque el hueso tiene una dureza, una firmeza que hace que sea resistente a los golpes y no tenga fracturas. Hay zonas específicas que se fracturan más y son las caderas y los huesos de la columna. Eh, y como sucede en personas mayores, al estar postrados los pacientes van a tener riesgo de tener complicaciones como por ejemplo trombosis pulmonar, por inmovilización, limitación también en poder hacer sus actividades, por ende una mala nutrición y incapacidad. Entonces es importante por esto esta patología que va a afectar al sistema esquelético. Entonces el hueso es el que se compromete y nosotros vamos a usar un término que se llama densidad mineral ósea, DMO, ¿ya? Entonces, la estructura de este hueso va a estar dañada, va a bajar esa densidad mineral ósea y por esto va a haber un alto riesgo de fractura. Entonces, ya les había hablado de que va a afectar la calidad de vida de los pacientes. Y con el tiempo se ve que esta enfermedad ha aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tienen más esperanza de vida en el mundo y por lo tanto van a tener más riesgo de que sus huesitos se deterioren. Entonces ya vemos nosotros a los ancianitos, los abuelitos, ¿no? Que están sentados, están muchas veces con la jorobita y bueno, en este tiempo la pandemia ha azotado tanto a nuestros abuelitos que muchos de ellos ya no están con nosotros y esperemos que esta situación pase, ¿no? Para poderlos ver así a nuestros abuelitos. Entonces, la ligereza y suavidad de los huesos se adquiere en las etapas más avanzadas de la vida, es un dicho, ¿no? Y como ya les había manifestado, con el tiempo está aumentando, ¿no? Más la población mayor. Entonces, lo que se espera es que en el año 2050 el 21% de la población padezca de esta enfermedad, ¿no? De la osteoporosis. Tenemos pues que el hueso tiene una estructura, una materia seca, una materia orgánica o inorgánica. Tiene agua y hay unas células ahí que están en el hueso y que tienen ciertas actividades o funciones para que el hueso cumpla la función para la cual está. Tenemos dos tipos de huesos, el hueso cortical y el hueso trabecular o esponjoso, que es en menor proporción al cortical. Y este hueso tiene varias estructuras, tiene colágeno, ¿no? Que hace que tenga más resistencia a la extracción, le da el hueso cortical el soporte y la tracción, y el esponjoso almacenamiento y liberación de calcio y fósforo, y la hematopoiesis también, que no podemos dejar de ver. Hay tres tipos de células que tenemos que conocer y son el osteoblasto, que es la que va a formar el hueso. ¿Sí? Entonces el osteoblasto está más activo en el momento en que las personas están en crecimiento. Entonces la niñez hacia la adolescencia están bastante activos los osteoblastos porque uno está en crecimiento. Pero vamos a ver pues que existen células inmaduras, que son los osteocitos. Y la causa o el causante de toda esta enfermedad es el osteoclasto. Y este osteoclasto lo que va a producir es la resorción ósea. Una resorción que va a destruir al hueso y es la célula que nosotros tenemos que tratar, tenemos que anular para poder evitar esta destrucción que se produce en el hueso. Entonces debe haber una
situación de equilibrio, ¿no? Tanto en el osteoclasto y el osteoblasto, lo que hace que el hueso se mantenga. Y si no existe este equilibrio, vemos que el hueso se va a volver así como que estuviera todo poroso. Como vemos aquí en esta estructura un poco más ampliada, el hueso normal con las fibras más juntas, a diferencia de donde existe la osteoporosis, donde tenemos las cavidades o espacios que van a hacer que el hueso sea frágil. Y el riesgo de fractura en cadera es una de las fracturas que se presenta muy frecuentemente en las personas mayores al momento de tener una caída, bueno, de diferentes tipos, ¿no? El 4%, dice, de personas mayores de 50 años con fractura de cadera, miren, es bastante alto, fallecen durante la estancia hospitalaria, porque la fractura de cadera tiene complicaciones. Y un 24% de la población tiene problemas después del primer año de la postfractura, fallecen muchos de ellos. Y hablando de fracturas, la fractura vertebral, ¿no? Que acá vemos que es un aplastamiento, es una de las fracturas que se evidencia, y las caderas. Entonces, ¿esto por qué? Porque hay fragilidad y también hay otras zonas que se pueden fracturar, no necesariamente solamente cadera y columna, tenemos también el radio, ¿no? La región distal, el radio, la muñeca, ¿no? Las costillas, la tibia. Y si vemos en el tiempo, la osteoporosis ha estado presente en muchos años ya antes, ¿no? Acá tenemos una radiografía de una momia egipcia, ¿no? 500 años antes de Cristo, que tiene fractura de cadera. Entonces, allí vemos un hueso también todo transparente, que nos indica que ha habido una desmineralización ósea. Y tenemos, pues, desde la primera concepción patológica, nos va hacia al siglo XIX, por patólogos alemanes. Y están asociadas en ese tiempo también ya las enfermedades, ¿no? Que ya estaban también presentes, como la osteomalacia, osteoporosis, osteitis fibrosa poliquística, ¿no? Los términos, de acuerdo al tiempo, han ido ya vinculando inclusive, ¿no? La densitometría y el riesgo de fractura desde el siglo XIX. El término de osteoporosis ya se reconoce como una patología por el francés Lowenstein en el 1830. Se relaciona con el estado posmenopáusico por la disminución de los estrógenos y se desarrollan ya métodos más sensibles para poder diagnosticar, que actualmente lo utilizamos, que con el tiempo han ido modificando cómo es estos equipos, de acuerdo a las necesidades también que cada médico va pidiendo. Ya tenemos densitómetros desde el año 1960 y actualmente los tenemos mucho más completos, como vamos a ver posteriormente. Entonces, vemos pues que ya se va en el tiempo mostrando ya poco a poco los términos, etcétera. Y ahora, en relación al tratamiento, aparecen los bifosfonatos, ¿no? Para revolucionar el tratamiento de la osteoporosis en el año 1960. Y otras terapias, como la terapia estrogénica, suplementos de calcio, nutrición, ejercicios, en el año 1984, tratamientos ya dirigidos hacia el osteoclasto, con citocinas, que van a hacer que se trate, y los SERMs, que entran al mercado en el año 1998. Tenemos, pues, tratamientos como los biológicos, el denosumab, análogos de la hormona paratiroidea y otros nuevos tratamientos que vamos a ir viendo conforme avancemos ese tema. Entonces, el tejido óseo, que es el 20% de la masa corporal, tiene una actividad secretora que nos va a ayudar, ¿no? Mediante la producción de diversas proteínas con la actividad hormonal. Y estos van a intervenir en procesos variados como la función renal, el metabolismo energético, la homeostasis del calcio. Entonces tenemos un hueso que tiene todas sus estructuras, células, ¿no? Que están ahí ubicadas de una manera estratégica para poder
sostener al cuerpo y brindarle toda la fuerza que necesita el ser humano para poder estar, ¿no?, en bipedestación. Tenemos ya las células que cada una tiene una función y el tratamiento tiene que ir básicamente a eso. El remodelado óseo, el esqueleto pues realiza sus funciones y para esto va a utilizar un sistema biológico. Entonces, este remodelado óseo, entonces nos va a decir que el hueso se va a renovar en su totalidad cada 10 años. Y antes del nacimiento es ya crucial y que se presenta, y en el adolescente es mucho más ya crucial y nos va a permitir que una persona adquiera una masa corporal, una masa ósea, que nosotros lo llamamos el pico de masa ósea. Entonces, ese pico de masa ósea vamos a ir acumulando. Es como que nosotros desde nacer, desde el momento que nacemos, vamos juntando nuestro calcio hasta llegar a un tope de edad donde ya llega, ¿no?, o lo máximo. Y tiene que haber un equilibrio para que esto esté adecuadamente, ¿no?, con la masa ósea y sea estable. Pero para esto tenemos que tener mucho cuidado con la parte hormonal, con las mujeres que tienen sus hormonas y que estas hormonas le ayudan a que el hueso también sea más duro y en las personas tengan pues una actividad y puedan tener pues todas las condiciones para poder ser madres, inclusive las mujeres, y esto ayuda en las hormonas. Las edades avanzadas también alteran en la relación a lo que viene a ser en los varones el remodelado óseo. Entonces ahí hay más bien un predominio de lo que se viene a ser ya la resorción. Cuando hay una aceleración del remodelado excesivamente, entonces ahí es donde se produce la osteoporosis. Tenemos unos receptores. Estos receptores son los receptores RANK. Estos receptores son los que regulan, ¿no?, la esencia de la formación y función y supervivencia de los osteoclastos. Entonces, este receptor ligando es el más importante en todo este proceso de activación del osteoclasto. La osteoprotegerina, que es otra hormona, es esencial para el receptor del señuelo que evita la función y supervivencia de los osteoclastos. Entonces, esta supervivencia del osteoclasto es inhibida, ¿no?, por esta osteoprotegerina. Entonces, al momento de producirse la actividad de este osteoclasto, tiene que ser, como decir, compensado con el osteoblasto para que no exista esta desbalance y se produzca la osteoporosis. Si hablamos del tiempo, de lo que viene a ser la actividad, ¿no?, del catabolismo y el anabolismo, tiene que estar en promedio de 3 semanas a 3 meses del anabolismo. Entonces ahí hay una diferencia en el catabolismo y el anabolismo. Las células en todo este proceso van a ir produciendo mineralización, los osteocitos, los osteoblastos van a formar el hueso, pero por el contrario, tenemos aquí los osteoclastos que van a producir la resorción, ¿no?, ayudados de otras de las células. Entonces, en este proceso de la formación y resorción ósea, van a intervenir hormonas, van a intervenir sustancias que van a mineralizar, formar, resorber o destruir el hueso en este proceso de la formación o resorción ósea. Entonces, esta resorción, para que sea activada, tenemos que, hay sustancias que van a activar y hay sustancias que van a disminuir la formación de hueso. Y las citocinas que se producen en el proceso de inflamación son tan importantes para activar al osteoclasto. Es por eso que si hablamos de enfermedades crónicas, por ejemplo, artritis reumatoide, también va asociada a la osteoporosis. O sea, no van a ir desligadas las dos. Es por eso que en el tratamiento de la artritis reumatoide nosotros tenemos que dar al paciente calcio.
porque las interleucinas proinflamatorias van a activar a este osteoclasto que va a producir un proceso de resorción más rápidamente en el hueso. Entonces, el trastorno esquelético que se produce es por la disminución de la cantidad de hueso y por ende la disminución de la fuerza del tejido óseo que va a predisponer a que exista un mayor riesgo de fracturas. El término de disminución de la densidad mineral ósea es importante que ustedes no se olviden porque ese es el término que vamos a utilizar, densidad mineral ósea, que se va a ir desarrollando y va a dañar todo el hueso. ¿Cómo diagnosticamos? Tenemos aquí una máquina que es el densitómetro. Entonces, el diagnóstico se puede hacer o se hace mediante esta máquina que hace una función de absorciometría de rayos X de energía dual, que se conoce como densitómetro. ¿Podemos utilizar otros equipos para poder ver la densidad? Sí, tomografías computarizadas cuantitativas también nos ayudarían, pero el equipo que nos va a dar con mayor certeza y nos va a poder ayudar es el densitómetro. Existen diferentes tipos de densitómetros, diferentes marcas. Acá tenemos una marca Lunar, que están viendo, tenemos la General Electric, tenemos equipos coreanos y que hacen de diferente función. ¿Y qué vamos a evaluar? Tenemos que evaluar la densidad y eso se evalúa de acuerdo a valores. Tenemos el valor score T, ¿no? Y hay otro valor que se conoce como score Z. Si hablamos de score T, tenemos que ver que existen, pues, cómo se clasifica la osteoporosis. Tenemos, ¿no?, el valor normal, que es una desviación menos de 0,1, la osteopenia, o sería el lugar entre la parte de osteoporosis y normal, o sea, el rango intermedio, va con valores de menos 0,1 a menos 2,49. Y si hablamos ya del score T para osteoporosis, el valor sería de menos 2,5 para 2,6, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya todo lo que viene para de 2 menos 2, 5 para adelante, se llama osteoporosis. Entonces, hasta ahí nosotros podemos decir normal, osteopenia, osteoporosis. No existe osteoporosis que tenga otro término. Ahora, nosotros queremos hablar de una osteoporosis severa o una osteoporosis que es grave, que en algunos casos le llaman, pero que el término real es severa, es cuando existe ya la osteoporosis más una fractura. Esta fractura no es un paciente que se cae del tercer piso y se fractura, o un segundo piso, es una fractura por fragilidad, o sea, se cae, se tropieza y un pequeño golpe y se fractura. Entonces, ese tipo de fractura más la osteoporosis, nosotros lo vamos a llamar osteoporosis severa. Entonces, la densidad del hueso se va a clasificar en osteoporosis, ya hemos hablado de los rangos, osteopenia y la parte que está normal del huesito, que ya ahí está. Existen factores de riesgo, varios que se han registrado, se han denominado como, por ejemplo, la parte genética. Entonces, hay bases genéticas que nos dicen con estudios que hay genomas que se han identificado con 80 losis genéticos que incluyen en la densitometría ósea. Y un número notable de estos losis están involucrados en algún aspecto de la señalización, dicen, ¿no? De la beta-cartenina, el activador del receptor del factor núcleo kappa B RANK, ligando, la osteoprotegerina o en la diferenciación de células mesenquimales. En cuanto a esta, sin embargo, dice la contribución de las variantes genéticas individuales es pequeña y de la variedad total en la densitometría solo un pequeño porcentaje se explica por las variantes de los genes identificados. Si hablamos de estudios que se han hecho en genoma, hay, bueno, una disminución, no hay unos estudios con una asociación clara en genoma completo con fractura o pérdida de masa ósea. La étnica tiene que ver mucho también. Si hablamos de las razas, la raza afroamericana tiene niveles más altos de densidad. Si hablamos de la raza blanca,
son los que tienen más riesgo, ¿no? Tienen la densidad más baja, ¿no? Los estadounidenses de origen asiático también. Los afroamericanos tienen tasas de fractura más bajas, porque como tienen una densidad mayor, entonces las fracturas obviamente son menores, ¿no? En relación a las zonas que más se fracturan en personas blancas. Los hispanos y los estadounidenses de origen asiático también tienen tasas de fractura de cadera más bajas que los blancos. Y hay que destacar también la magnitud, ¿no? Que se va a asociar a las diferencias de tamaño corporal. ¿Qué quiere decir? Las personas más bajitas tienen más riesgo de osteoporosis. Factores ambientales siempre están en todos los procesos que hemos revisado, y una adquisición de masa ósea óptima nos va a indicar pues que ha habido un adecuado aumento de tamaño corporal, de las cargas esqueléticas, y por tanto también cuando hay mayor fuerza muscular, por ende el hueso va a estar más duro. Y si los niños van creciendo, van a ir ganando pues el peso, ¿no? Entonces la masa muscular también tiene que estar de una buena formación, y por ende si es que está bien, si hace sus actividades, todo el niño va a tener mayor fuerza muscular. En cambio, en la composición corporal desfavorable durante la maduración sexual, puede dar pues un resultado con una fortaleza óptima, ósea subóptima. Y esta persona que no se ha adecuadamente formado, alimentado en el tiempo, va a tener en la edad adulta más tempranamente esta enfermedad, ¿no? Y complicaciones. Entonces, viendo esto, la actividad física es importante durante la infancia. Nos va a ayudar a aumentar la masa ósea y por ende una densidad ósea más adecuada. Tenemos entonces que hacer que los niños tengan pues una actividad física continua, adecuada. Si hablamos de enfermedades durante la infancia, los niños pues no van a tener una buena calidad de hueso cuando lleguen a la edad adulta. Entonces ahí van a llegar con una masa ósea inadecuada. En los niños es importante controlar, es una enfermedad básicamente no de la vejez, la osteoporosis es una enfermedad que se va a adquirir en la niñez, porque en la niñez si hay un pobre crecimiento, si la maduración es retrasada, si este niño no se alimenta de una manera adecuada, si tiene una masa muscular con déficit que no ha hecho actividad física, no hay esta masa muscular adecuada por esa disminución de la actividad física. Y si a esto se suma un proceso infeccioso, inflamatorio, crónico, este niño va a tener una mala calidad de hueso. Entonces, cuando llegue a la vejez, esta persona, y si se asocia a la deficiencia de estrógenos, vamos a tener más riesgo de osteoporosis, ¿no? Mujeres como hombres, tiene que haber un equilibrio en la formación ósea y en la resorción. Y esto se vuelve progresivamente negativo con el avance de la edad. Entonces, la pérdida ósea relacionada con la edad comienza después que se logra la masa máxima. O sea, si llegamos al pico máximo de masa ósea, en ese momento se va a producir la pérdida. Vemos acá un gráfico donde vemos cómo es, ¿no? La persona llegó a su pico máximo de masa ósea y va a ir posteriormente, de acuerdo a la edad, va a ir perdiendo. Pues acá llegó al pico máximo y va perdiendo. Es diferente. En la mujer, la pérdida es más rápida que en el varón. En el varón, la pérdida es mucho menos que la mujer. Entonces, el hombre tiene menos probabilidad de tener osteoporosis. En las mujeres, primero, ¿por qué? Los hombres no experimentan la pérdida abrupta de estrógenos. Y además de eso, ganan más densidad mineral ósea durante la pubertad, por su misma estructura. Esa osteoporosis va a estar relacionada, además de la posmenopausia, la edad, con la disminución de una ingesta de calcio adecuado, una ingesta de vitamina D y síntesis de esa vitamina D inadecuada,
no teniendo una buena absorción, disminución del calcio en el plasma, aumento de la secreción de hormona paratiroidea, y si a esto le sumamos un déficit de estrógenos, que va a aumentar el recambio óseo y la resorción ósea, entonces vamos a tener que la pérdida ósea es rápida y esta persona va a tener osteoporosis. La deficiencia de esteroides sexuales, ¿no? La deficiencia de estrógenos o andrógenos va a causar una pérdida de hueso que va a asociarse a un aumento de tasa de la remodelación ósea y un aumento del número de osteoclastos y osteoblastos y un aumento de la resorción y formación, aunque esto está desequilibrado. Entonces, a la inversa dice los estrógenos y los andrógenos disminuyen la resorción ósea. O sea, restringen la velocidad de remodelado óseo y ayudan a mantener un equilibrio focal entre la formación ósea y la resorción. Y estos efectos son el resultado de influencias hormonales en la tasa de nacimientos de osteoclastos y progenitores de osteoblastos en la médula, así como efectos proapoptóticos en osteoclastos y efectos antiapoptóticos en osteoblastos y osteocitos maduros. Entonces, los efectos que se producen en la apoptosis, ¿no?, de los osteoclastos debería ser el que debería estar más presente para que no exista la osteoporosis, pero acá no. ¿Quiénes van a estar más, digamos, en menos actividad? Son los osteoblastos, ¿no? Existen factores de riesgo que son claves y nos van a indicar si hay una predisposición de fractura relacionada a la osteoporosis. La densidad mineral ósea disminuida es importante, y la historia de fracturas por fragilidad en los familiares, la edad avanzada y la historia familiar de osteoporosis. Todos estos factores que estamos viendo en este cuadrito, posteriormente vamos a ver, existen unas tablas que están en internet, que es el FRAC, y nosotros podemos, de acuerdo a llenar esas tablas, saber si una persona va a tener o no riesgo de fractura a un determinado tiempo, ¿no? A 10 años. Entonces, en la osteoporosis tenemos tipos, ¿ya? La osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria, que básicamente es, digamos, algo que va a ir con la vida, que es la posmenopausia, que sería la tipo 1, y existe ahí una clasificación, y la senil tipo 2, que tiene una renovación baja. Entonces, la renovación alta y la renovación baja. Causas secundarias son una infinidad. Entonces, las causas secundarias nosotros tenemos que estar pensando en un paciente que vemos que, un ejemplo, no tiene 35, 40 años, no llegó ni a la menopausia y ya tiene osteoporosis. Ahí tenemos que investigar la causa. Entonces, ahí tenemos muchas enfermedades, como ustedes están viendo en esta lista, enfermedades que tienen que ver con los procesos de alimentación, ¿no?, que tienen que ver con las vitaminas. La tiroides es una de las enfermedades, una de las glándulas que también, si está con exceso de actividad como el hipertiroidismo, va a hacer que el metabolismo esté aumentado y por ende va a haber también más catabolismo y más destrucción ósea, y entonces va a haber osteoporosis. El hiperparatiroidismo, otras enfermedades aquí que están nombrando, el síndrome de Cushing, artritis reumatoide, hipogonadismo, enfermedad renal, el consumo de alcohol, ¿no?, las enfermedades hereditarias, enfermedades que tienen que ver con la formación de hueso, del cartílago, Marfan. Aquí tenemos osteogénesis imperfecta. Tenemos otras enfermedades infecciosas, diabetes, medicamentos, y es importante conocer esto. Tenemos medicamentos como los corticoides, los inmunosupresores, algunos de ellos, la heparina, que son conocidos por ustedes, que también hacen que no haya buena cantidad de hueso. Entonces, hay muchos factores que van a influir en que una persona tenga esta enfermedad. El hecho de que también esté postrado, también existe mayor riesgo de osteoporosis. El diagnóstico se debe de realizar rápidamente. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones.
tenemos inmediatamente que evaluar con una densitometría el riesgo de que pueda tener fracturas. Tenemos que identificar todos los factores que les he mencionado que producen osteoporosis y tenemos que intervenir rápidamente para evitar que siga avanzando esta enfermedad. Y tenemos que evaluar e intervenir sobre los factores. Entonces, para eso tenemos que hacer una evaluación del paciente en forma integral, hacer una buena historia clínica, donde vamos a detallar todos los factores de riesgo que podrían tener, factores de riesgo que son de tipos, algunos modificables, que se pueden hacer algo, a diferencia de los no modificables que ya definitivamente no vamos a poder influir, pero sí podemos tratar al paciente. Entonces, hacerle la solicitud inmediatamente de la densitometría ósea y hacerle el examen clínico al paciente. Esa densitometría ósea, que es un procedimiento que les había mencionado, es no invasivo. Entonces, nos va a permitir ver la densidad. Este equipo nos va a ayudar a poder evaluar, ¿no?, el rayo de una manera más, digamos, ubicar más la densidad a nivel de la columna lumbar, ¿no? Y a nivel periférico tenemos también densitometrías que son de tipo ultrasonografía, a diferencia que del densitómetro que es de rayos X, ¿no?, de absorciometría dual. Esta es una hojita donde vemos una densitometría. Entonces, así imprime la máquina. Acá vemos la figura de la cadera. Cuando la persona va a desarrollar el examen, tiene que ubicar estos ángulos, ¿no?, para específicamente ver lo que es cuello o fémur, donde se va a ver si tiene o no la osteoporosis. Entonces, tenemos que decir cuello, cómo está ubicado y todo eso. Entonces, ahí vemos los scores que les he hablado, el score T, sacamos los valores, acá vemos en cuello que es en menos 1.8 y si vemos en colores verde normal, amarillo osteopenia, rojo osteoporosis. Entonces, aquí estaría iniciando una osteopenia en menos 1.8 en score T. Y el score Z, este score se usa para personas jóvenes, para niños. El score T es para personas mayores, esto para niños. ¿Qué más nos permite visualizar este equipo? Tenemos equipos que tienen una buena resolución y podemos ver la estructura ósea. En este caso vemos un hueso, una columna con escoliosis, presencia de osteofitos, deformidad, ¿no? Vamos a hacer la medida de cada una de las vértebras, L1, L2, L3, L4 son las que se van a marcar y esto se ubica con el equipo de acuerdo a cómo estén separadas, porque puede estar fracturado, escoliótico, entonces tenemos que eliminar también si hubiera muchos osteofitos acá o hueso, se elimina con la máquina y solamente tomamos de la zona de la columna de las vértebras. Pues aquí, este es un densitómetro que hace la morfometría de las vértebras. Morfometría porque va a ver la forma de la vértebra. Pues aquí va marcando las vértebras y va a ir separando cada uno con sus valores. Y en este caso vemos acá una puntita que ustedes ven, se llama osteofito de la artrosis. Entonces vamos viendo. Y los últimos densitómetros nos ayudan a hacer la densidad de todo el esqueleto. Vemos la densitometría completa. Vemos la masa muscular, la masa grasa. Entonces vemos todo lo que viene a ser el índice de masa corporal de una manera más adecuada. No sacamos mediante este examen los valores que puede tener de tejido graso en porcentaje de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, en el tronco, en los brazos, piernas, la masa total, ¿no? Cómo está el porcentaje de grasa, el tejido magro. Entonces ya nos permite ver de una manera adecuada la nutrición de los pacientes. ¿Y en quiénes pedimos la densitometría? Podemos pedir en mujeres, ¿no?, dependiendo de la edad, dependiendo de las patologías que puedan tener, de los factores de riesgo. Si nosotros queremos pedir a las mujeres mayores de 65, hombres mayores de 70, si no consideramos los factores de riesgo. Pero nosotros tenemos que tener presente la menopausia, si ha tenido menopausia precoz en mujeres o han tenido familiares con osteoporosis,
Entonces ya ahí tenemos que pedir. Entonces, si es que además de eso, vemos que ha tenido fracturas, de acuerdo a familiares o el paciente, si tiene otras enfermedades como artritis, si sabemos que las enfermedades inflamatorias producen osteoporosis, entonces tenemos que pedir la densitometría. Que hay personas que han tenido ya fracturas mayores de 50 y todos los que tengan enfermedades. Si están tomando corticoides, ¿no?, mayor a 5 miligramos por más de 3 meses, entonces inmediatamente ya nosotros tenemos que pensar que está asociado a una baja masa ósea, entonces tenemos que pedir y ver que puede tener osteoporosis. Según, creo que la batería se me está yendo, según la Fundación Nacional de Osteoporosis, se debe tener en cuenta que la densidad mineral ósea. Tenemos que tener en mujeres posmenopáusicas y en hombres de 50 años a más, ¿no? Entonces se usa los scores T. Y en mujeres antes de la menopausia y hombres menores de 50 años ya usamos el score Z, que les dije, y en particularmente en niños. Entonces la osteoporosis se diagnostica tanto en hombres como en mujeres, basados en qué? En la densidad que tenga el hueso mediante el densitómetro, ¿no? La densidad mineral ósea. Y tenemos que ya nosotros hacer el tratamiento. La fractura por fragilidad, entonces es una fractura que les había dicho que se causa por un trauma mínimo, ¿no? En un hueso normal. Esta fractura es una caída de una pequeña altura y entonces ya podemos decir que es una fractura osteoporótica por fragilidad. El densitómetro nos da un resultado que nos puede durar para el tratamiento de 1 a 2 años. Entonces yo pido el examen cada año, cada 2 años, dependiendo de la enfermedad. Si una persona tiene osteogénesis imperfecta, que es un problema de fracturas, te podemos pedir cada 6 meses. Entonces ahí son otras enfermedades. Entonces, pero lo común es cada densitometría 1 o 2 veces al año. Perdón, cada año o cada 2 años. Y si hablamos de las densitometrías de calcáneo que se usan en el pie, no sé si han visto ustedes alguna vez esas campañas, entonces podemos usar en personas mayores, pero esta no es suficiente para decir, el paciente tiene osteoporosis y hay que dar tratamiento, hay que hacer el seguimiento. No, esto simplemente nos ayuda por un descarte. Lo ideal siempre es hacer una densitometría completa. ¿En quiénes no podemos hacer las densitometrías? En aquellos pacientes que tienen prótesis, ¿no? Pero existen los últimos equipos que sacan la parte de la prótesis y hacen la densidad del hueso, entonces ya digamos que esa es una limitante que ya no es tan importante. Si un paciente tiene una obesidad mórbida, el equipo te puede recibir hasta 150 kilos. Si una persona tiene más de 150 kilos, bueno, bien difícil que la máquina pueda realizar el examen, entonces ya es un poco difícil. Y si tiene invalidez, alguna limitación que no permita que el paciente pueda ponerse de cúbito dorsal, acomodar las piernas, porque hay que levantar las piernas, poner una almohada, etcétera. Entonces, ahí también hay una limitación. Y si está en gestación, está contraindicado. ¿Qué van a alterar los resultados de una densitometría? Hay que tener presente. Si tiene artrosis, se tiene como crecimiento de hueso, que son los osteofitos, entonces nos va a dar un resultado alterado. Es por eso que hay que eliminar esas sobrantes que pudieran haber en un hueso. Si hay calcificaciones vasculares, porque todo lo que es calcio va a captar. Si ha habido fracturas previas, entonces hay zonas que están con callos, entonces ahí también. Si hay escoliosis severas, enfermedad de Payet, calcificación de ligamentos, objetos metálicos, ¿no? Entonces es importante esto, o sea, al pedir el examen, tenemos que ser una persona que venga con una ropa adecuada, en todas las condiciones para poder realizarse el examen. Esta es la tablita donde vemos los valores que ya les he explicado. Y el diagnóstico diferencial, tenemos muchas enfermedades que tenemos que tener presente. Hay osteoporosis, una de las enfermedades que decía la osteogénesis imperfecta, que es un problema genético, pues ahí es una causa secundaria de osteoporosis, entonces ya tendríamos como una enfermedad la osteomalacia. Cuando una persona tiene hipermovilidad prolongada,
¿no? Ver si es osteoporosis juvenil, etcétera. Entonces hay que hacer diferentes tipos de diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, siempre en toda enfermedad, tratamiento, la prevención es lo básico. Ustedes tienen que estar dirigidos primeramente a hacer la prevención primaria. Y esto va la prevención hacia la población en tener una vida saludable, un estilo de vida que va a hacer que tenga menos riesgo de fracturas en la adultez. Entonces, eso ya tiene que empezar desde ustedes, desde su casa. Ustedes ya saben que el hecho de que sus hermanitos, si tienen hermanos menores, no hacen actividad física ustedes mismos, y en ese tiempo de pandemia no se ha salido a hacer actividad física, los niños han estado cerrados, y antes de esto de la pandemia ya usaban la computadora, estaban en el celular, entonces hay muchas actividades que se han dejado de lado. En mis tiempos, yo hace muchos años ya, pues, ¿no? Nosotros jugábamos en las calles, así buscábamos pelota, todo, ¿no? Ahora vas a un parque, ya no hay niños, están con su tablet. Yo tuve la oportunidad de viajar a varios países y me llamaba la atención que en parques vacíos, igual si vamos acá creo que hay más gente, pero en países europeos muy pocos niños en los parques, con los tablets en todo lado. He visto en esos años que viajé hace 2 años que ya no viajo, pero he viajado a varios lugares, a Estados Unidos, a Europa, entonces ahí he visto, ¿no? La realidad es diferente. En el Perú, si vamos al campo, todavía vemos niños jugando, no están en el celular, pero sí en la población donde nosotros estamos acá, en mismo Puno, vemos ya que están con el tablet, están con el celular, y muchos de ustedes también probablemente en sus tiempos libres, en vez de ir a jugar, a correr o a hacer actividad, están en su computadora jugando. Y eso para todos los jóvenes, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes que decir con qué vida quieren ustedes, sus hijos, qué va a esperar a la raza humana, qué nos va a pasar con la población, qué nos va a pasar a nosotros si no nos estamos cuidando de una manera adecuada. Y ya veamos a la prevención secundaria, y en la prevención secundaria ya es cuando una persona está enferma, ya tiene osteoporosis, y ahí tenemos que evitar los riesgos de fracturas. Y la prevención terciaria ya es pues cuando uno se ha fracturado, ya tiene fracturas, ya está postrado, entonces tenemos que evitar más secuelas de las que podría tener si ya tiene una fractura, más fracturas. Entonces existen estos 3 tipos de prevención que ustedes tienen que estar trabajando en la primaria para no llegar a la terciaria. El tratamiento, cambios favorables en el estilo de vida, evitar hábitos que tenemos que quitar, fomentar el consumo del calcio, alimentación balanceada, incentivar la actividad física, practicar ejercicios. Entonces tenemos que caminar, es uno de las actividades, ¿no? 30 minutos 3 veces por semana, ir aumentando para que no tengamos estos problemas. Y en la prevención secundaria, todo lo anterior y el tratamiento farmacológico, evitar las caídas. Y en la prevención terciaria, ya los usos de aditamentos para minimizar consecuencias de las caídas. El tratamiento farmacológico, ¿quién lo debe hacer? Debemos de ver de acuerdo al médico o al que está tratando, ¿no? Entonces ahí tenemos médicos que lo pueden hacer, los reumatólogos, los endocrinólogos, médicos familiares, varios especialistas pueden tratar, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En el tratamiento. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que tengamos una densidad adecuada, evitar las fracturas, y también tenemos un método de herramienta de cálculo de fractura que es el FRAC. Y eso nos va a dar una idea de que sí o no el paciente va a tener algún riesgo de fractura. En cuanto a lo que tenemos que hablar en relación a lo que el NeoF nos recomienda, es que tenemos que presencia de fracturas vertebrales cuando los scores están alterados, ¿no? Tenemos que evitar el riesgo, ¿no? De que se fracturen más las caderas o se fracturen más. Para eso tenemos el FRAC. Y si hay factores de riesgo, inmediatamente tenemos que hacer una densitometría. Si fuera morfométrica mejor, pero tenemos la de columna y cadera y tener los valores, ¿no? Si está normal, no hay tratamiento. Pero si ya tenemos osteopenia, tenemos que tratar al paciente, terapia, y evitar
las más fracturas que puedan tener, evaluación del FRAC para tener mayor tratamiento en pacientes, iniciar terapia. Si tenemos la probabilidad mayor de 20% de fractura osteoporótica mayor o mayor a 3% en fractura de cadera, entonces ya tenemos que iniciar terapia. Esta herramienta de FRAC, que ha sido diseñada por la OMS, nos va a definir o nos va a dar la probabilidad de una fractura a 10 años. Y el objetivo es ver el riesgo de fractura. Tenemos para ello la densitometría, que nos va a ayudar. Tenemos acá el link, ¿no?, que ustedes pueden ingresar, y tenemos los tipos de fractura que nos va a desarrollar. Entonces, ese es el FRAC que ustedes al ingresar tienen diferentes, cálculos a nivel de Europa, entonces ya ponen Latinoamérica, ¿no? Y ya buscamos y llenamos los datos que nos dan aquí. Vemos edad, ¿no? El peso, el sexo, algunas fracturas previas, pacientes con fracturas, si fuma, corticoides, todos los factores de riesgo que se puedan asociar a la densidad. Si tenemos densidad, y va a salir un valor que nos va a indicar riesgo mayor de fractura de cadera o de fractura mayor. Entonces, ahí son 12 datos que se va a llenar, ¿ya? En cuanto a si ha habido diagnóstico ya de osteoporosis secundaria, consumo de alcohol y los valores de cadera. Entonces, calculamos y decimos si esta persona tiene riesgo de fractura a 10 años. Entonces, ahí si tiene riesgo, a pesar de tener osteopenia, tenemos que tratarlo con antirresortivo. El calcio y la vitamina D, tenemos que tener una ingesta adecuada. Y para eso tenemos la dieta, una dieta adecuada que nos permita darle el aporte que se requiere de calcio y vitamina D. No solamente tenemos que decir, el paciente va a tomar calcio y vitamina D, solo. Tenemos que ver si tiene otras condiciones para poderle asociar antirresortivos. La vitamina D, hay varios estudios que se han desarrollado y también nos dicen que es un inmunomodulador. Lo utilizamos para tratamiento de lupus y otras enfermedades asociadas a trastornos inmunológicos, pero en este caso estamos hablando de calcio y vitamina D que viene como suplemento para el tratamiento de la osteoporosis. Entonces, hay varios trabajos, metaanálisis y las recomendaciones, ¿no?, de acuerdo a la edad, el consumo de calcio, en este caso, ¿no?, mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años, tenemos que consumir 1.500 miligramos de calcio por día. En los niños 800, adolescentes 1.300, y la vitamina D, que viene en diferentes presentaciones. También hay calcios de diferentes presentaciones, tenemos carbonatos, tenemos citrato de calcio. En la vitamina D tenemos el colecalciferol, el hidrocalciferol, y dependiendo de la edad, de las condiciones, podemos usar hasta 800 unidades de vitamina D, en el caso de las mujeres posmenopáusicas, ¿no?, y en los mayores. Pacientes que tienen artritis, etcétera, tenemos que darles 800 unidades de vitamina D. Entonces, ahora, hay varios trabajos que dicen que el calcio produce trastornos o alteraciones cardiovasculares a nivel de las calcificaciones que pudieran dar a nivel de las arterias. Entonces, es importante este dato, y tenemos que, por lo tanto, tener que usar el calcio de una manera adecuada en los adultos, ¿no? Entonces, no podemos la ingesta acelerar, ¿no? Entonces, ni aumentarla para que no tengan estos riesgos de tener calcificaciones en las arterias. En cuanto a las sociedades de cardiología, ¿no?, entonces dicen que la ingesta de calcio de alimentos y suplementos no debe exceder el nivel tolerable, definido por la Academia Nacional de Medicina, de 2.000 a 2.500 miligramos por día. Entonces, debe considerarse segura desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, tenemos que tener esto bien claro, porque si uno le dice a un paciente que tiene osteoporosis, se va a tomar todo el calcio que encuentra, ¿no? Calcio, aparte pastilla, leche, de todo. O sea, quieren sanar lo que en toda su vida han acumulado,
en un momento quieren ya recuperarse y sanar, y no es así. Hay que explicar bien esto. Los bifosfonatos, que son medicamentos que se usan para el tratamiento de la osteoporosis, lo que van a hacer es inhibirlo al osteoclasto. Entonces, al inhibir al osteoclasto, lo que van a hacer es que no tengamos la resorción ósea. Estos son análogos estructurales del pirofosfato que forman la estructura mineral del hueso. Estos se absorben y quedan depositados sobre los cristales de hidroxiapatita, resorción al inhibir la acción de impidiendo que los osteoclastos disminuyan la resorción ósea. Y hay 4 aplicaciones terapéuticas fundamentales para los inhibidores de la resorción ósea. Tenemos metástasis óseas osteolíticas en tumores sólidos, osteitis deformante, hipercalcemia inducida por tumores y osteoporosis. Entonces, estas son las 4 acciones o utilizaciones que se pueden hacer terapéuticamente de estos inhibidores. Y en osteoporosis es un potente inhibidor de la resorción ósea, disminuye la incidencia de fracturas y se ha evidenciado que los antirresortivos previenen la pérdida de masa ósea, preservan la arquitectura ósea, disminuyen la densidad y la resistencia y reducen el riesgo de fracturas, tanto en varones como en mujeres. Tenemos diferentes tipos de antirresortivos. Aquí hay algunos que se usan, como es el alendronato, ivandronato, risendronato, ácido solendrónico, que es en ampollas inyectable, que se utiliza una vez al año y es muy bueno para cuando ya tenemos fracturas en columna. El alendronato se usaba antes diariamente, actualmente lo tenemos semanal, y aquí el ivandronato que se usa también mensual, ¿no? Y hay en inyectable cada 3 meses, entonces es importante. Otros, ¿qué hora es? Creo que nos pasamos ya. Entonces, tenemos que ver qué tipo de medicamento vamos a utilizar. Y hay trabajos que dicen que hay que usarlo por 7 años, otros dicen que 5 años para poder tratar a una persona y evitar que tenga riesgos de fractura. Tratamientos como la calcitonina, también esta calcitonina que es una hormona, ¿no?, que nos va a ayudar en lo que viene a ser la osteoporosis, tiene un efecto antirresortivo, pero se ha quitado del mercado porque ha producido cáncer, ¿no? Cáncer a las glándulas a nivel paranasal. Ya no se usa mucho la calcitonina. Era muy bueno cuando teníamos osteoporosis con fracturas, por su efecto, que es antiosteoclástico, ¿no? Entonces hay revisiones de los tratamientos prolongados de este tratamiento y por lo tanto la calcitonina es indicado, los beneficios de la calcitonina no está indicado, no superan los riesgos, dicen algunos trabajos. El granulato de estroncio es otro medicamento que se utiliza para la osteoporosis que tienen fracturas de cadera, ¿no? Y además en osteoporosis en hombres con alto riesgo de fracturas. Es un efecto no muy claro, pero tiene un efecto bastante evidente a nivel de la antirresorción, aumenta el anabolismo óseo. Y concluyó que, perdón, está bajando la batería un ratito. Discúlpenme, chicos, un segundo.
Bueno, vamos a continuar. Entonces, hablamos del granulato de estroncio. Otro medicamento es el raloxifeno, que es un medicamento que va a hacer también la disminución del riesgo de fractura y es un SERM, modulador selectivo del receptor de estrógenos. Tiene varias indicaciones y básicamente lo usamos en mujeres posmenopáusicas. Se administra por vía oral, ¿no? Se puede usar por tiempos prolongados, pero debe adoptarse precauciones si existen antecedentes de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar, porque es muy parecido a los estrógenos y sabemos que los estrógenos son protrombóticos si los usamos de una manera inadecuada. Entonces, como usar hormonas. Y tenemos el denosumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal, que es desde junio de 2010 se está utilizando ya desde Estados Unidos, actualmente ya lo tenemos acá, y este va a actuarse uniendo al ligando, llamado RANK ligando, e impidiendo su unión con el RANK receptor. Entonces, de esa manera lo que va a hacer es inhibir la formación de osteoclastos y en su funcionabilidad. Entonces, es bastante necesario utilizar esto en el caso de que hubieran fracturas. Bueno, acá estamos hablando de lo que es el RANK, los receptores, donde actúa, y viendo la formación ósea. Se utiliza por vía subcutánea 2 veces al año durante 36 meses. Y tiene muy buena aceptación y la reducción de riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y cadera en mujeres con osteoporosis. Entonces, el denosumab como el bifosfonato son eficaces, ¿no? En los efectos que produzcan para la densidad, y sus efectos secundarios no van a aumentar. Entonces, como que son aceptables para tratamiento de la osteoporosis. Y en ese trabajo, se hizo un estudio donde se veía si había la comparación entre bifosfonato y denosumab. Y el último se dice que es estadísticamente superior al aumento de la densidad mineral ósea. Si hablamos de los dos, el denosumab en costos es mucho más alto en tratamiento de osteoporosis. El teriparatide, que es una droga que se utiliza para que va a osteoactivar anabólicamente pura, o sea, activa al osteoblasto para que forme hueso, y al osteocito, va a reducir su apoptosis y favorece la diferenciación de los preosteoblastos a osteoblastos. Entonces, se utiliza para el tratamiento de osteoporosis, pero se ha indicado su restricción en casos graves. O sea, básicamente se utiliza en pacientes que tienen una osteoporosis muy, muy alta para poder tratar, ¿no? O sea, graves, para que se utilice este medicamento, que es un anabólico puro, ¿no? Ese teriparatide se utiliza en el tratamiento de lo que viene a ser el aumento del metabolismo óseo, aumenta la resorción, el metabolismo óseo, y cuando hay aumento de la resorción, ¿sí? Disminuye el riesgo de fractura que se va acumulando en el tiempo. Y bueno, este es un cuadrito donde tenemos todos los tratamientos que hemos hablado, los agentes antirresortivos. Aquí tenemos un cuadrito donde nos va a hablar de lo que nos va a mostrar dónde actúa más en lo que viene a ser fracturas vertebrales o fracturas no vertebrales y fracturas de cadera. Tenemos ya los que hemos mencionado, el enonato, crisandronato y el andronato solendrónico, que son los antirresortivos, los bifosfonatos, el granato de estroncio, el raloxifeno, que es el SERM, y los otros denosumab, teriparatide, y los otros últimos que están utilizándose,
para ver qué vamos a utilizar de acuerdo al tipo de paciente. Tenemos nuevas perspectivas de tratamiento, inhibidores de las activinas, ¿no? El odanacatif, que también se maneja para la osteoporosis, que es bastante utilizado en fracturas atípicas, ¿sí? Eh, pero ahí está suspendiendo el desarrollo, dice, del odanacatif, ¿no? Porque reportó un desequilibrio numérico en eventos de accidentes cerebrovasculares adjudicados. Los inhibidores de la esclerostina, ¿no? Que es el romosozumab, también utilizado en tratamiento de la osteoporosis, ¿no? Que actúa a nivel ¿no? de todos la formación, etcétera, del hueso. Y este es un anticuerpo monocloral quimérico humanizado contra la esclerostina, eliminado del factor inhibidor de la ruta de señalización del WAT. ¿Sí? Tenemos diferentes trabajos en relación a estos medicamentos, fármacos que están disponibles, y lo que van a hacer todos estos existen actualmente también más estudios, más medicamentos que están utilizando. Aquí vemos una imagen, este es un hueso, una radiografía de columna lumbar, donde vemos la densidad, ¿no? Transparente el hueso. La forma de la vértebra debe ser cuadrada, pero cuando existe fracturas, estos huesos se van a ir aplastando y son fracturas en huesos de la columna. Acá vemos una fractura en biconcavidad, esta fractura en cuña, ¿no? Y una que es una planita ya, en galleta le dicen aplanada. Entonces esos son los tipos de fracturas de columna. Cuando avanza la edad, no solamente se va a dañar el hueso, también el cartílago va a desaparecer, se va a producir la artrosis, hay calcificaciones. No queremos que esto suceda con nuestros ancianos. Por cada centímetro de talla que baja a una persona, eso significa que tiene una fractura vertebral. Entonces vemos a una persona que está sana, que no tiene ninguna fractura, pero conforme pasa el tiempo va apareciendo la jorobita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son las fracturas que hemos visto. Entonces, cada centímetro una fractura, ¿no? Va bajando de talla, no es de la bolita, bajó de talla, más chiquitita, dobladita, es porque tiene osteoporosis, que es la evolución natural, podría decir, de esta enfermedad. Pues el objetivo real es, pues, tener nuestros abuelitos saludables, ¿no? Y no estar al filo de la enfermedad o llegando a la osteoporosis, hacer una prevención primaria para poder tratar este tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces, les dejo con ese mensaje que está en Lucas 18:27, y ya creo que son las 8. Faltan unos minutos, espero que entre el examen, no sé qué estará sucediendo con este link, no sé qué me puede pasar. Entonces, ahí terminamos la clase de hoy día. Si hubiera alguna pregunta.